Merino en el juicio el jueves. Le ganábamos en los talleres, todo lo demás, pero no le podíamos ganar en ferrocarril por la lista sábana. Pero ellos entonces montaron una gran contraofensiva, cuyo eslabón final fue el crimen de Barracas. Un eslabón final. Pero todo el problema de la tercerización, las patotas que ingresaron al ferrocarril, la defensa del negocio de esa patota y todo lo demás, tuvo un eslabón final ahí. Esta presentación de 7 listas está indicando que tras el movimiento popular, no ferroviario, no hubo un movimiento ferroviario. El movimiento ferroviario se circunscribió a los tercerizados. El movimiento popular que pudimos desarrollar por el crimen de Mariano y por justicia por el crimen de Mariano, ha reactivado el movimiento antiburocrático en el ferrocarril. Este es el punto. Es un movimiento relativamente incipiente. El dominio al interior del ferrocarril lo tiene la patronal, el Estado, el gobierno, la patota. Nosotros en Chaco, ¿cuál es el problema que tenemos? Estoy muy mal con mi garganta. En el Chaco, ¿cuál es el problema que tenemos? Les voy a pedir un mate a algunos, por ahí me tiran. En el Chaco el problema que tenemos es que nos falta un candidato, tenemos todos los candidatos, pero nos falta uno de una especialidad, que es el Belgrano Carga, que debe haber 80 o 90 personas del Belgrano Carga en la seccional Chaco. Ahora, ¿quién es la patronal del Belgrano Carga? Moyano, Pedraza, está en el directorio la mujer de Pedraza. Entonces nosotros tenemos que conseguir los candidatos en el ferrocarril donde ellos son la patronal. Imagínense ustedes las dificultades, porque están todos amenazados que los rajan. Y además, efectivamente, los rajan. Porque son pocos compañeros perdidos en el Chaco, no podemos hacer lo que a veces hacemos acá, que a lo mejor le cortamos las vías, aunque los ferroviarios no paren, y le cortamos las vías con un sector de ferroviario, lo que fuera, ¿no? Como hicieron los tercerizados. Entonces, esta es como está planteada la batalla. No es una elección que va a decir, bueno, le ganamos a Pedraza. Es el comienzo de una reorganización de la clase obrera ferroviaria al calor de la lucha por la justicia por Mariano. Entonces, bueno, le quería pasar estos avisitos que después se pierden en el análisis del cuadro político y todo lo demás, pero nosotros integramos esta cuestión porque en esta cuestión somos un factor del cuadro político, un factor del movimiento obrero y un factor del cuadro político. Y les puedo decir que la Gris, con su presentación en casi todos los ferrocarriles donde hay listas antiburocráticas, porque estamos en el Roca, estamos en el Sarmiento, estamos en el Belgrano Norte y estamos en el Mitre y estamos en la seccional Chaco, estamos mostrando un desarrollo del trabajo al calor de toda esta lucha. Esto para nosotros tiene una importancia enorme porque es la construcción política revolucionaria que finalmente acabará con la burocracia con pedazos sin pedazos, ¿no? Hugo. Yo voy a tener una pequeña disidencia con Hugo. ¿Viste? Ya nos juntamos dos, hablamos algo y ya tenemos una diferencia. Pero bueno, así construimos nosotros el partido. Nosotros no somos un pensamiento único. Él dice que estamos estudiando el cacerolazo. Me llamó poderosamente la atención. Porque no paramos un minuto nosotros, ojalá nos pudiéramos detener un rato a estudiarlo. Nosotros, no, hay gente que lo está estudiando. Y tiene una visión sociológica del problema del cacerolazo. Incluso hay corrientes de izquierda que sin haber estudiado mucho han sacado una posición sociológica, que es la clase media de acá y de allá y de este nivel, del otro nivel, que estuvo acá, que estuvo en el otro lado y todo lo demás, atacando a los caceroleros, acusando de derechistas a los caceroleros y atacando a los caceroleros en una especie de análisis sociológico. En esto, toda izquierda que haga esto queda pegada abiertamente al kirchnerismo y vamos a demostrar por qué. En realidad nosotros, la caracterización que hemos volcado en el periódico, la discutimos en horas. La noche del cacerolazo terminó como a las 10, 11 de la noche.
Ya para ese entonces teníamos el borrador del comunicado que lo terminamos de discutir entre los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional a las 9:10 de la mañana del otro día viernes y sacamos la posición. Y es la misma posición que tenemos hasta ahora. Es decir, nuestro estudio duró 3 horas. En el medio dormimos algo, así que 3 horas hábiles. Es una posición que está dictada por una caracterización del cuadro político y que está fundada en la propia acción política del partido. Este es un problema absolutamente clave. Nosotros lo primero que hemos hecho es inscribir este cacerolazo en toda la serie de manifestaciones obreras y populares que se vienen desarrollando desde febrero aproximadamente hasta acá. Miento, porque las primeras grandes huelgas contra Cristina, la nueva Cristina, que asumió el 10 de diciembre, la tuvimos en Navidad, en Santa Cruz. Es decir, que desde Navidad tenemos un proceso de huelgas, de movilizaciones populares, de luchas ambientales, de la lucha de las víctimas de la masacre de 11 del tren, de grandes huelgas obreras, el 27 de junio, el paro nacional de la rama combustible de camioneros, la huelga general del subte, la huelga cordobesa, la descomunal huelga estatal y docente de la provincia de Buenos Aires, que terminó quebrando el aguinaldo en cuotas acá en la provincia. Nosotros inscribimos en esto, no lo inscribimos contra esto. Esto es importante, es una primera caracterización. No un análisis sociológico, sino una caracterización de que un movimiento popular determinado, la base popular del cacerolazo está fuera de discusión. Yo me di cuenta anoche en Matanza que hicimos una charla como esta, más numerosa tengo que decir, pero una charla como esta. Matanza es un comité grande, todo lo demás, hicimos una charla como de 150 personas anoche. Pero yo me di cuenta que por el público había gente que pudiera no haber visto en la televisión el cacerolazo, y efectivamente di en la tecla, porque los que tienen televisión digital ni se enteraron del cacerolazo, porque las señales digitales están todas manejadas por el gobierno, que es el objetivo de máxima de Cristina, manejar todos los medios. Entonces tenía un cacerolazo y nadie se entera. Fantástico. Y había ahí gente que me enteré al otro día, me dijeron en la escuela, docentes. Otro, mi mujer, a la 1 de la mañana por internet se enteró. Yo miro la tele, no me enteré de nada. Y probablemente en la capital hubo 200.000 personas que estuvieron caceroleando. Tuvo una magnitud enorme. Es decir, tuvo una base popular, de clase media, acomodada, lo que fuera, pero tuvo una fuerte base popular. 200.000 personas, 20.000 en Córdoba en la plaza, 15.000 en Mendoza no había hace 30 años. En Mendoza no se movilizan por nada, es decir, es una provincia que ellos mismos dicen que es medio conservadora. Nosotros eso no lo aceptamos nunca, hay sectores combativos, hay de todo, pero una movilización de 15.000 personas, por ejemplo, el gobernador tenía un proyecto reeleccionista que lo archivó el otro día, se lo metió en el cajón, por decirlo de manera elegante. Es decir, ha sido una movilización importante. ¿Cómo te va? Este cacerolazo. Y nosotros lo inscribimos en una serie de reacciones populares. Esto es muy importante. Ahora, el cacerolazo tuvo a los políticos de derecha con un pequeño privilegio, porque por ejemplo era todo contra Cristina Kirchner y no era contra Macri, siendo 200.000 personas en la capital no se acordaron de Macri, 20.000 en Córdoba no se acordaron de la Sota, 15.000 en Mendoza no se acordaron del gobernador Paco Pérez, que son los tipos que están aplicando el ajuste en cada una de las provincias, como lo aplica Scioli en la provincia de Buenos Aires, donde también hubo cacerolazos, por ejemplo en Olivos, por ejemplo en Ramos Mejía, no sé, acá en Loma desconozco el dato, parece que no, hay otros que dicen que sí, expresiones contradictorias. Bueno, hubo 150 personas, bueno, son pequeñas manifestaciones,
Pero esas manifestaciones tampoco fueron contra Scioli, que aplica el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que los cacerolazos tuvieron por eje el gobierno de Cristina Kirchner y no apuntaron los cañones a sectores de poder absolutamente importantes, decisivos, que están aplicando políticas del mismo modo que el gobierno nacional de Cristina Kirchner. Esto es una señal política, una señal para caracterizar y una señal para la intervención política del partido y de la izquierda. Es absolutamente fundamental distinguirlo. Por otra parte, la gente denunció corrupción, denunció de todo, pero por ejemplo nadie se acordó de denunciar la mayor de las corrupciones, que es la deuda externa. No había una pancarta que decía que no se pague la deuda externa, déjame ahorrar en dólares para comprarme el departamento, por ejemplo, que estaba perfecto. Yo hubiera salido con una pancarta, yo cacerolero, que dijera, quiero dólares para comprarme un departamento, no paguen la deuda externa. Y era fantástico. Acá quiero detenerme un segundo, porque se apunta contra estas clases medias. Estas clases medias van un día para un lado, un día histórico, y un día histórico para otro lado, y después vuelven a ir en otra dirección. Por ejemplo, en el 2001 las cacerolas salieron a la calle, y el 19 de diciembre fue descomunal de las cacerolas. El 20 de diciembre salimos los piqueteros y terminamos de voltear al gobierno de la Rúa. Se produjo una alianza de clases entre las cacerolas y los piqueteros y volteamos un gobierno de capital financiero, el gobierno de Cavallo. Cuando salieron con las cacerolas contra el corralito, salieron contra el capital financiero, salieron contra Cavallo, salieron contra la confiscación en función de la deuda externa. Es decir, que salieron en un sentido histórico absolutamente progresivo. Por eso el Partido Obrero tampoco estudió ese día, estuvimos todos en la calle el 19 de diciembre. El 20 también estuvimos en la calle, pero el 19 de diciembre estuvimos en la calle. Salimos todos a cacerolear, no tuvimos ninguna duda. El partido salió en masa, disuelto en una marabunta, no me importa. Nosotros el otro día no salimos, definidamente no salimos, porque el cacerolazo del otro día tuvo otro carácter político. Después, por ejemplo, hubo otra movilización de este mismo sector social muy importante en el 2008, cuando la mesa de enlace del capital agrario convoca movilizaciones de masa. Juntaron 300.000 personas en el Monumento a los Españoles. En este caso, con un contenido contrario al del 19 de diciembre del 2001. Los mismos sectores sociales. Es decir, que son capas de la población que en un momento juegan con la burguesía más reaccionaria y en un momento pueden jugar con la clase obrera en un objetivo de características progresivas y hasta revolucionarios. Esta es la clave del proceso revolucionario de todas las épocas. La clase obrera no hace una revolución sola. Incluso la mayor de las revoluciones sociales de la historia la hizo una pequeña clase obrera aliada a una pequeña burguesía, que era el campesinado ruso. Es decir, los grandes movimientos históricos, la clase obrera puede acaudillar una serie de sectores sociales, no hacer una revolución sola. Y estas clases populares o lo demás, acá hay mezclado de todo, porque por ejemplo el cacerolazo llegó a Parque Patricio esta vez, llegó a Mataderos, llegó a Lugano. Son sectores donde nunca habían caceroleado. Ojo, que no fue socialmente, si nos ponemos a estudiar, no es solamente los chetos y las chetas de Barrio Norte, que habían salido como rápidamente se armó la propaganda oficial desde septiembre de 1955. Son unos fenómenos los tipos. Yo vi el partido de Boca y al otro día, no, el domingo siguiente al cacerolazo, 2 días después, y en el entretiempo pasan una propaganda tomando los aspectos más gorilas del cacerolazo, son fantásticos. Y había una mujer que dice, yo, claro que salgo siempre, desde el 55 vengo saliendo. Decía la gorila que había salido a cacerolear desde el 55, desde septiembre del 55, cuando voltean a Perón.
Pero nosotros tenemos una clara caracterización de que ni Cristina Kirchner es Perón, ni este cacerolazo es la reacción política, el Corpus Christi o la reacción política del 55. Absolutamente claro. El cacerolazo, de cualquier manera, tuvo un definido contenido político difuso, confuso, armado por redes sociales, de carácter más bien derechista. Porque si vos frente al cepo cambiario pedís libertad económica, no es una salida que pueda golpear al capital financiero. Si vos frente a la seguridad pedís más policía, estamos al horno. Porque por otra parte, lo que viene ocurriendo, ponen más policía, leyes Bloomberg, lo que fuera. No hay un contenido político progresivo en este cacerolazo, por eso no participamos, ¿no? Ahora, es un cacerolazo armado por las redes sociales. Por ejemplo, yo tuve reportajes incluso internacionales, y una vez se ve que dije cosas que no le gustaron, prácticamente me cortaron. Una vez me llamaron de España para saber si los piqueteros argentinos, ¿no? Pues se ve que conocen, el movimiento piquetero argentino tiene fama mundial, absolutamente, y muy bien ganada, porque fue un aporte de la clase obrera argentina que no tiene antecedentes, ni ha tenido posteriores, organizando la fracción desocupada de la clase obrera. Y entonces me dicen qué papel juegan las redes sociales en el actual movimiento piquetero. Le digo, ninguno, secundario, no tiene ninguna importancia. Las redes sociales no cambian el contenido de los movimientos de lucha, lo que fuera y todo lo demás. Nos servimos de ellas de pronto. Ahora, este movimiento se armó por las redes sociales, y el de los indignados se armó por las redes sociales. Entonces, por ejemplo, ¿este movimiento es igual al de los indignados? De ninguna manera. Nosotros habríamos estado con los indignados en España todo el tiempo en la calle. Si no nos dejaban levantar un cartel, íbamos a hacer docencia hasta que pudiéramos levantar un cartel. Como lo hicimos en el argentinazo, en tantas luchas, que de pronto hay prejuicios con los partidos políticos, y acompañamos Cromañón hasta que vencemos los prejuicios. Ningún problema. Si el movimiento tiene un contenido progresivo, estamos en el movimiento. Que se arme por las redes sociales no tiene ninguna importancia. La Iglesia, en este caso, aprovechó las redes sociales para meter todo un programa de carácter derechista y reaccionario. Metieron su oposición a las reformas laicas del Código Civil. No importa, no entremos en detalle porque hay un montón de cosas. Por ejemplo, que se elimina la infidelidad como motivo del divorcio, un montón de cosas que van contra el dogma reaccionario de la Iglesia, y ellos se oponen a la reforma del Código Civil. Y metieron, y les digo una cosa, en Salta, de cierta importancia, 1500 personas el cacerolazo, de algún modo lo dirigió la Iglesia. La Iglesia metió la mano en todos lados, acá metió Bergoglio, pero no se notó mucho. Pero en Salta se notó abiertamente. La Iglesia fue parte de los que de atrás dieron manija a este cacerolazo. Los políticos de derecha también, pero en forma totalmente cobarde, totalmente de atrás. Si ellos se ponen al frente, capaz que los reputean y los cagan a patadas. Porque no tienen condiciones, ni autoridad política, moral, intelectual, ni ganas de protagonizar una movilización popular. Se montaron al otro día, sí, hay que escuchar, hay que tomar nota y esto, y escuchemos y reflexionemos. Finalmente el gobierno también, hubo unos palomas y halcones, uno decía son todos chetos, otro decía reflexionemos, veamos. Finalmente el gobierno está golpeado y está recontra discutiendo qué hacer, estudiando, como dice Hugo, qué hacer frente al cacerolazo, ¿no es cierto? Porque es un golpe político de la puta que lo parió. Entonces, estos son ciertos aspectos que son interesantes caracterizar para intervenir, ¿no es cierto? Ahora nosotros, ¿cómo intervenimos? El gobierno quiere bloquear la gente que salió con la cacerola, la quiere bloquear con la derecha. Esta es la reacción política inevitable de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, de la Cámpora, de todos ellos, en bloquearlo con la derecha. Nosotros no entramos en ese juego.
que la clase media, que es derechista. Si como izquierda hacemos eso, somos la izquierda del kirchnerismo, nada más. Le hacemos el jueguito. En realidad, acá ha habido una reacción ante la desorganización económica que vive el país, absoluta. Acá, por ejemplo, hay reivindicaciones que estaban ahí muy presentes en la calle, que tienen honda vinculación con la clase obrera. Ahí está lleno de gente que le están metiendo la mano con el impuesto al salario. Y está lleno de obreros, por ejemplo ferroviarios, que le están metiendo la mano con el impuesto al salario. U obreros mecánicos, u obreros gráficos, obreros de cualquier tipo. El problema del cepo cambiario. Ni mamado le vamos a regalar al kirchnerismo o a esa gente que salió con la cacerola, que puede ser captada por la derecha, le vamos a regalar a la ahorrista que quiere comprar $1 para hacer un ahorro y comprarse un departamento, lo que fuera, o incluso para viajar al exterior, lo que fuera. Nosotros denunciamos que el gobierno prioriza el capital financiero y por eso tenemos el cepo cambiario. Por otro lado, el cepo cambiario ha paralizado la industria de la construcción. Y los obreros de la construcción, acá hay compañeros del CITRAIC que saben más que yo del tema, son todavía más afectados por el cepo cambiario que los que quieren ahorrar en dólares para irse a Miami, como dice Abal Medina. Que por otra parte, como dice el diario de hoy, Aerolínea está duplicando los vuelos a Miami a partir de diciembre. Así que la Aerolínea Nacional y Popular vuela a Miami de lo lindo. Y ellos ya no vuelan a Miami porque Miami es grasa. Ellos vuelan a destino de más categoría, ¿no? A esta altura del partido. Los obreros de la construcción están fuertemente afectados por la desorganización económica, el cepo cambiario. Hay ramas enteras de la producción industrial de la Unión Obrera Metalúrgica que están afectadas por los problemas de la importación. La desorganización económica afecta a todas las clases sociales. Y está pasando con este cacerolazo, y en lo que va del año, lo que pasa clásicamente con la crisis de los gobiernos nacionalistas, de los gobiernos bonapartistas. Bonapartista quiere decir un poder de tipo Bonaparte por parte de Cristina Kirchner, que es una de las cosas que más irrita a todo el mundo. El autoritarismo, la cadena nacional, la estatización de los movimientos populares, todas las características bonapartistas del gobierno. El gobierno se está peleando con sectores de la clase obrera, se está peleando con sectores de la clase media y hasta se está peleando con sectores de la clase capitalista. En la crisis del kirchnerismo empieza, en el agotamiento de la política kirchnerista, empieza a tener contradicciones con múltiples sectores sociales. Es clásico del bonapartismo, es absolutamente clásico. Y yo en esto quiero recordarles que nosotros venimos jodiendo desde que ganó Cristina, que es un bonapartismo tardío, que ganó en crisis, con el modelo kirchnerista, por llamarlo como lo llaman ellos, agotado. Déficit fiscal, quilombo con la deuda pública, fuga de capitales. Estos, imagínense usted, acusan a esa pobre gente que está caceroleando, dice que son los que quieren ahorrar en dólares y qué sé yo, y ellos han permitido la fuga de 80.000 millones de dólares durante los últimos años. Nosotros, sobre la base de nuestra caracterización, en octubre, con el 54%, dijimos, está asumiendo un gobierno acabado. ¿Cómo acabado? Ganó con el 54%, ustedes están delirando. Pero tanta mira que lo decían en los balances políticos de las elecciones. Es un gobierno que gana, pero agotado. Gana por la crisis de los de enfrente, por la crisis de la oposición capitalista, porque no encontró un eje superador del gobierno, pero está agotado. Y este es el cuadro que estamos viviendo. Hablamos de un punto de viraje de la clase obrera cuando fue el paro del 27, y fíjense el punto de viraje tan importante que ahora hay un punto de viraje o un punto de ruptura de sectores de la clase media, de sectores de la pequeña burguesía que pudieran haber estado apoyando al gobierno. El gobierno tiene un montón de frente en relación a las distintas clases sociales. Este es un poco la caracterización y el análisis que hacemos. Nosotros en este aspecto, compañero, venimos caracterizando un problema, que es que el gobierno, en la desesperada, ha agudizado también algunos rasgos
El gobierno tenía la idea de girar a la derecha desde octubre, lo anunció Cristina, pero ha tenido problemas por la crisis mundial a la que se refería Hugo muy bien, que condiciona completamente el gobierno y todos los gobiernos de América Latina, y entonces ha tenido que ir ajustando, girando, retrocediendo, avanzando. No han podido meter todo el ajuste y el tarifazo, empezaron con la sintonía fina, que todavía está pendiente, porque está pendiente los tarifazos del transporte y todo lo demás. Usted, fíjense el cuadro que tiene el gobierno. El subte, por ejemplo, no tiene más subsidio en el presupuesto. Y en diciembre no tiene subsidio ni de Macri ni de Cristina. No puede circular más. Tienen que llevar la tarifa a 5, 6 o 7 pesos. Llevan la tarifa a 5, 6 o 7 pesos, no viaja más nadie en subte. Se colapsan los colectivos. Tienen que armonizar la tarifa de los colectivos. Eso para el caso que pudieran seguir sosteniendo los subsidios a los colectivos, a los trenes y todo lo demás, que por otra parte dejan de andar por sí mismos, ¿no? Por la desinversión que tiene, como está pasando con el Sarmiento y otros ferrocarriles críticos. Entonces, este es el cuadro. Nosotros dijimos, están agudizando este dirigismo estatal, este intervencionismo. Y de algún modo al agudizarlo, Cristina, por ejemplo, la nacionalización trucha de YPF, agravan las contradicciones. Por ejemplo, YPF ahora no tiene financiamiento, se quedaron con la deuda de Repsol, no tiene financiamiento y ahora han ido a manotear al ANSES 1.500 millones de pesos para prestarle YPF. Entonces el ANSES es la vaca lechera. El ANSES es para los subsidios a los capitalistas, es para la deuda pública, es para la asignación universal por hijo, es para... ya no sé, son muchas las cosas. ¿Cómo? Las computadoras. Ah, las computadoras y todo lo demás, y ahora también para financiar el PF, porque se ha hecho cargo del muerto que dejó Repsol. Entonces, algunas medidas que el gobierno toma, incluso de impacto político, como ha sido lo que nosotros llamamos la reprivatización de YPF, porque la transformaron en una sociedad estatal, pero sociedad anónima de bolsa, está colocándole un problema más. Están apelando a las reservas para todo tipo de cosas y eso genera una emisión monetaria infernal. Con una actividad económica en plena recesión, estamos con una inflación al 30%. Esto tiene una característica muy grave para cualquier gobierno. Entonces el cacerolazo, las huelgas obreras dan cuenta de este cuadro. Y a este cuadro nos tenemos que dirigir nosotros como partido para intervenir políticamente en el movimiento popular, en las organizaciones y todo lo demás. Nosotros, compañeros, ayer un periodista me dijo el viernes que fui a un programa que finalmente hablé 2 minutos, me crucé con otro que me dice, Néstor, no lo puedo creer, el cacerolazo, esto, lo otro, y la oposición es cero. Los únicos que tienen iniciativa política son ustedes. Nosotros tenemos iniciativa política porque le damos al bonapartismo duro por todos lados. Por ejemplo, Wiener le votó lo de YPF. Se dividieron a la hora de votar lo de Chicone. El voto a los 16 años lo divide por 3, por 4. Apoyaba la reforma constitucional con el cuento de incorporar derechos sociales. Ahora ha girado a los anti-reelección. Ya no puede Wiener decir que le va a habilitar una reforma constitucional porque directamente se le disuelve el frente. Pero con Chicone votaron de tres maneras distintas, a favor, abstención y en contra. El propio Wiener. Es decir, hay una oposición que no tiene un eje. El Partido Obrero tiene un eje, y digo el Partido Obrero, no la izquierda, porque sea YPF, sea esto, sea el otro, sea lo de más allá, le damos duros porque le damos duro al eje de reagrupamiento político capitalista que es el gobierno bonapartista. Por todos los buines. No hemos concedido ni con el voto de los 16 años, porque hemos puesto por delante la maniobra de estatización del movimiento estudiantil. Y ustedes tienen que estamos protagonizando esa lucha. Hemos salido por todos los programas, la chica del Tandil, la presidenta del Centro de Estudiantes de Medicina. Es noticia que el Partido Obrero es el que disputa en la juventud. Y le estamos ganando todas las elecciones universitarias de la juventud. Y le paso el chivo,
porque terminó en la madrugada de ayer, el escrutinio nacional de Conado Histórica y ganamos las elecciones. No vamos a poder asumir, porque hay un estatuto trucho, por el cual lo que vota es un congreso, y a pesar de que sacamos el 54% de los votos, y la lista segunda sacó el 38, 39, los delegados, nos faltan 2 delegados en un congreso de 80 para imponer la dirección, por un método de mierda, que tiene un estatuto que han hecho ellos y que parece más democrático que algún gremio, es un poco más democrático, pero sigue teniendo un peso los congresales de pequeños sindicatos del interior, todo ese tipo de cosas. Pero lo que les quiero decir, que los docentes universitarios de todo el país votaron una lista de izquierda. Esto es muy fuerte. Los docentes universitarios no es como los pibes, son grandes y están muy influenciados por el kirchnerismo. Es un público clásicamente K. Es el público que se supone fuertemente influenciado por Carta Abierta. Hay una crisis política soberbia. Hemos ganado en los sindicatos de los docentes que influencia Carta Abierta. Son los sindicatos. A lo mejor la masa de los docentes no ganaría a la izquierda, pero no importa. Han votado miles y miles de docentes en los sindicatos de la rama, en 22 sindicatos del país, y ha ganado la lista de izquierda. Es muy importante, es un frente que hicimos con el PCR, porque somos las dos fuerzas que tenemos fuerza en el orden nacional. Hicimos un frente de izquierda, contra la centroizquierda, los K, los PJ, contra todos los demás. Y sacamos el 54% de los votos. Y ojo, nos hicieron fraude, porque en los sindicatos que no estás, es la de Llenaro. Como dice Juan Ferro, Ginóbili, si te llenan la urna de votos, en el sindicato que no estás, te llenan la urna y 60-0 votó todo el padrón. En esas condiciones sacamos el 54% de los votos. Entonces, hay un giro político planteado. Hay condiciones para un giro político en la realidad política nacional. Y nosotros le damos duro. No les regalamos ni el proyecto del voto de la juventud. Probablemente votáramos en contra si tuviéramos un diputado o legislador. Lo veríamos al último. Pero nosotros decimos, voto obligatorio, va a ser optativo. Decimos, libertad política en los colegios, para que entren todos los partidos. Si no, en la cámpora. Es joda. Hacemos un voto para que entre la cámpora. Libertad al movimiento estudiantil. Cuando acá en la provincia de Buenos Aires, Scioli tiene centros regimentados que hacen elección el mismo día con un estatuto que ponen los directores y que prohíbe la actividad política. Porque los centros son para, no sé, para actividades mutuales, sociales de los estudiantes, para entrenarse en votar, pero no para defender la educación, politizarse, discutir y luchar. Entonces, nosotros si votamos un proyecto propio, no le votamos la porquería. Hay una manipulación con el voto juvenil. Y ojo, nos hemos dado cuenta de una cosa impresionante, que vamos a ver si, bueno, esto puede tener consecuencias en la justicia o lo que fuera. Si el voto es optativo, puede aumentar el padrón de un sector que no está obligado a votar, y entonces el bendito 3% del padrón de la provincia de Buenos Aires, por el cual no entramos a la Cámara de Diputados, se agrava. Ya tenemos el voto optativo de los viejos. De más de 70 no es obligatorio votar. Y a nosotros nos exigen el 3% de un padrón que tiene un tramo que no es obligatorio. Ahora entrarían millones de pibes al padrón nacional y sigue el piso del 3%. Es un hecho escandaloso, porque agravan las condiciones para acceder. Bueno, no les regalamos ni este tema. Nosotros somos partidarios del voto a los 16 años, pero atacamos al gobierno en la fase de la estatización del movimiento popular y de la estatización de la juventud. Somos absolutamente intransigentes con el bonapartismo y con el nacionalismo. Es la prueba de la izquierda. La prueba de una izquierda revolucionaria es combatir un gobierno nacionalista, en este caso el de Cristina Kirchner, como es una prueba el gobierno de Evo Morales, de Chávez o de Correa. Es una prueba máxima. Es ahí donde mueren las palabras y mueren los más pintados, porque es clásica la capitulación de la izquierda
ante el nacionalismo, o es clásica la capitulación de la izquierda ante las oposiciones gorilas del nacionalismo, porque tenemos muchas izquierdas que están asimiladas por los caceroleros, por ejemplo, venezolanos. Los PCR son caceroleros en Venezuela, son escuálidos. El PCR pro burguesía nacional argentina es pro escuálido en Venezuela. Entonces, se producen dos campos políticos y las izquierdas actúan como furgón de cola de los campos políticos de la burguesía. Para nosotros es una prueba absolutamente fundamental. Y este cacerolazo no hace más que poner en discusión contradicciones más agudas del proceso político en el que venimos interviniendo de esta manera, fundando una perspectiva independiente. Finalmente, quiero dos cositas más. La reacción del gobierno ha sido por derecha. Lo que ha pasado con las ART es brutal. Es decir, ¿qué pasó después de esto? Anunciaron la doble vía, la anulación de la doble vía en las ART. Y la anuncian con Gerardo Martínez, lo cual es una convalidación del más siniestro de los burócratas sindicales, por lo menos de los que están libres. Tenemos uno preso, el más siniestro de todos, pero además es clave porque el gremio de la construcción es el gremio de los accidentes de trabajo, el gremio número 1. Y hay un acuerdo con la UON, con la UOCRA y demás, para hacer ART mutuales. El que va y se cobra la indemnización por ART no puede ir a la justicia. Y el que quiere ir a la justicia no cobra. Una familia obrera, ¿cómo va a la justicia? Por eso, pierde, vamos a suponer, se muere el jefe de familia o la jefa de familia. ¿Qué hace la familia? Está obligada a cobrar lo que pueda, porque no puede subsistir, o queda discapacitado el padre de familia o lo que fuera. Es una concesión brutal a la burguesía. Es una ley de orden menemista, no ventista absolutamente. ¿Qué otra cosa pasó? Subieron las retenciones, volvieron a bajar las retenciones del biodiesel, que la habían subido 3 semanas antes. Hubo un lobby y a la mierda. Nosotros venimos luchando por el impuesto al salario hace meses, metimos 70.000 personas en la Plaza de Mayo y no nos bajaron el mínimo no imponible ni 2 gramos. El lobby de la soja ya logró que le bajen las retenciones en 2 semanas de joder un poquito. Entonces, la reacción de Cristina ha sido por derecha. Este asunto de que el juez dijo, lo que hablábamos hoy con los compañeros de Citraic, archive la causa de que Gerardo Martínez es agente y entregador de obreros del batallón 601, tiene una gravedad enorme, porque se hace casi al unísono que Cristina Kirchner lo llama compañero Gerardo Martínez, hablando del problema de las ART. Entonces acá hay una mano política para salvar un régimen de la burocracia sindical en vistas, lo de Berni, la gendarmería, la militarización del Sarmiento. Las cosas que han ocurrido después del cacerolazo tienen un contenido abiertamente derechista. Es decir, que el gobierno sintió el golpe y reacciona por derecha, no por izquierda. En este aspecto, compañero, desde este lugar analizamos el paro del 11 de octubre. El no paro del 11 de octubre. El 11 de octubre tenemos una jornada entre Micheli y Moyano. Nosotros vamos a tener una reunión de la coordinadora clasista sindical el martes, vamos a discutir el tema, todo lo demás, pero yo le adelanto la posición del Partido Obrero. Nosotros acá salimos a la calle con una declaración, con una carta abierta al movimiento obrero, caracterizando que esta es una movida en función de la oposición capitalista, en función de la oposición patronal. Porque fíjense, en estos días Moyano va a confluir con De la Sota en un acto de conmemoración por Rucci. Es decir, que al mismo tiempo que va con Micheli, se ocupa de reivindicar a De la Sota. Es decir, abiertamente a esos gobernadores ajustadores a la derecha del PJ, a esa oposición por derecha que nosotros queremos combatir y contra la cual queremos poner en pie al movimiento obrero. Wiener está planteando la devaluación, la competitividad y no sé cuánto, sus aburridas declaraciones después del cacerolazo. Siempre es aburrido, pero ¿qué se le ocurrió decir? Hay problemas de competitividad. Mirá lo que fue a decir, ¿no? Competitividad.
los problemas de competitividad es la devaluación monetaria. Fácil, la devaluación monetaria. Dice, no habría corralito y no habría cacerolazo si el dólar tuviera a 6.30. Ah, perfecto. ¿Sabés dónde quedan los precios? ¿Dónde van a parar? ¿Dónde quedan los salarios? ¿A dónde va a parar este país? Cristina en ese punto le está haciendo un favor a toda la burguesía, porque si lo llevan, como dice Wiener, a la competitividad a los 6.40, esto se va a la mierda, se incendia todo y vamos a ver dónde termina la cosa. Porque ese es el gran problema que está planteado. Cristina lo que le dice a la burguesía, yo soy factor de contención, los demás no sé. Y por ahora la burguesía de los demás no tiene un punto de reagrupamiento. Entonces viene el problema político claro para nosotros. Moyano está interpretando en un punto correctamente, el problema es político. Pero él es el jefe de la CGT, no estamos para que nos diga que el problema es político. Si el problema es político, vos hacés un plan de lucha y pongamos de liberar al movimiento obrero para ver cuál es la salida de los trabajadores. Pero porque el problema sea político, no me hagas un no plan de lucha. La última movilización fue el 27 de junio, con Micheli vienen diciendo que se van a juntar desde marzo. Esto es más difícil que una cita con, ¿cómo se llama? Angelina Jolie. Porque que sí, que no, que voy, que no voy, desde marzo. Se juntaron ahora por el cacerolazo. Se juntaron por el cacerolazo. Es decir, les caminó la cabeza, se excitaron porque vieron a la clase media tilinga con la cacerola en la mano. Y dijeron, acá tenemos para explotar por el lado y llevar agua del molino del movimiento obrero al mismo molino que están llevando los caceroleros, que podría ser el molino de la Sota, de Wiener, de Macri. Y dice, mira, vos sos de Wiener, yo todavía no sé de quién soy, puedo ser de la Sota, de Macri, vamos a ver, pero vayamos dando el clima de una unidad de la oposición contra el gobierno. Nefasto. Nosotros lo primero que dijimos, no somos del 46%. Viste que había pancarta que decía, somos del 46%. Nosotros no somos. Nosotros somos el 4 que no es del 46. Del 3 no sé qué somos. Que no somos del 46. Sí, entremos, no entremos, no somos del 46. Es decir, nosotros combatimos esa idea que por otra parte no tiene eje el frente opositor. El único eje que tiene es el anti-reeleccionista. Ahora es interesante, porque Cristina buscó un eje distraccionista en la reelección. Tenía una crisis, se le rompió Moyano, crisis con el gobernador de Santa Cruz, Scioli que se anota de presidente, se rompe el gobierno de la provincia de Buenos Aires, una crisis total. Salen, huyen para adelante con la idea de la reelección para lo que falta 3 años y medio. Y la oposición, que no tiene un programa de salida a la crisis y no se anima a decir lo que dice que habría que hacer, que son los tarifazos y todo lo demás, busca su propio eje anti-reeleccionista. Eso es joda. Uno inventan un eje y los otros inventan el anti-eje del eje inventado. No, compañeros, la salida es por la izquierda, que no se pague la deuda externa, aumento a los trabajadores, basta de saqueo al ANSES, no a la ley de RT. Tenemos un programa definido que queremos discutir de cara al 11 y vamos a abrir esa deliberación política. Y abrimos la deliberación política de que la salida no es por la derecha sino por la izquierda. Y reforzamos al Partido Obrero en su perspectiva de poder político, que momentáneamente es electoral. Esto tengámoslo claro, compañeros, porque también en todo el análisis del estudio del cacerolazo, hay que decir una cosa, el cacerolazo, alguien puede decir, bueno, se abrió una etapa insurreccional, estamos frente a un nuevo 19 y 20 de diciembre, podría ocurrir, yo les quiero decir, vamos a suponer que de pronto se paran el subte, se paran los trenes, viene un tarifazo del 6%, hay una huelga general, está, digamos, es algo que puede ocurrir en el cuadro político nacional, no es descartable, totalmente. Puede haber una huelga general, podría haber otros cacerolazos peores, si hubiera situaciones, lo que fuera. Y vamos a intervenir en todo, y vamos a desarrollar el movimiento obrero, y planteamos plan de lucha, y somos los primeros organizadores de las huelgas y de todos los movimientos de lucha. Pero tenemos que prepararnos para la intervención electoral.
tenemos que prepararnos, tenemos que intervenir, tenemos que dar una respuesta también en ese plano. Que no meramente el oportunismo, ya Pino Solana salió Pino candidato. De una manera lamentable, pero el tipo salió. Es lamentable porque dice, yo hago un frente muy amplio de todos los que estén conmigo y digan Pino primero. Ah, bueno, está bárbaro. Y tiene que ver con la interna de Pino, no le importa el frente, puede ser con Wiener, con él, no hay problema. Mientras él sea candidato, con los radicales, con todo, no hay problema. Amplitud total. Mi límite es Macri. Mi límite es Macri. Es una cosa oportunista, pero ha dado una respuesta política. Ojo, Edito. Nosotros estamos pensando en la convocatoria, discutiendo, en la convocatoria de una conferencia política electoral nacional para fines de octubre, que va a tener la característica de entrarle a la crisis con un planteo y iniciar la batalla político-electoral del Partido Obrero. Después el Frente de Izquierda se irá acomodando. No nos vamos a quedar a esperar que algunos grupos de izquierda resuelvan la cuadratura del círculo de su problema. Por otra parte, la diferencia está a la vista. Izquierda Socialista salió con la cacerola a la calle, nadie se dio cuenta, pero son caceroleros. Entonces tenemos diferencias enormes, se dividen acá, se dividen allá. Tampoco los vamos a atacar por eso, en absoluto. Que se vayan acomodando los melones. Si ellos quieren romper con una perspectiva de izquierda, y tendrán que ir con Pino Solana, no sé lo que tendrán que hacer, no sé si se ve. Nosotros tranquilos vamos a profundizar el camino de octubre, y el Partido Obrero está muy colocado. Yo les recomiendo a todo el que junte 10 pesitos mañana que compre el diario La Nación, porque van a salir 2 páginas del Partido Obrero. Ellos van por el tercer estudio. Han hecho un estudio de la Cámpora, uno del PRO, y ahora estudian a la izquierda. Y dijeron, ¿la izquierda quién es? El Partido Obrero. Entonces estudiaron el Partido Obrero. Y han venido a nuestro congreso, han ido a los piquetes, se han mojado con nosotros, han hecho un estudio político del Partido Obrero que va a salir en el diario de La Nación de mañana. Eso refleja el protagonismo político que estamos teniendo. Nosotros no nos vamos a detener a esperar que la izquierda deshoje la margarita, si quiere frente de izquierda, si no quiere frente de izquierda, o lo que fuera, si es más cacerolera o menos cacerolera. Intervenimos. Luego defendemos frente de izquierda, defendemos una perspectiva, incluso la posible ampliación de frente de izquierda, ningún problema. En el marco de que la salida a la crisis es la izquierda e intervenimos desde este ángulo. Entonces estamos pensando en una conferencia. En ese aspecto, nuestra posición frente al paro del 11 tiene en cuenta todo este cuadro. Este no es un paro, porque yo hay cosas que las doy por hecha, porque si no uno se alarga mucho. Pero ustedes vieron que Moyano acompaña a Micheli. No es que la CGT resuelve ir. Por eso Micheli sigue siendo el principal orador, lo cual es absurdo. Porque si van Moyano y Micheli, es ridículo que Micheli sea el principal orador. Moyano acompaña, van los camioneros, no hay paro nacional, los demás gremios de la CGT van a ver qué hacen. Micheli no para ni su gremio, porque ATE no para un tomate, ATE va, pero no para el Estado. Quiero decir, ATE no para al Estado, ustedes lo saben muy bien. Entonces, es una jornada, una movilización que tiene todo ese contenido político. La forma definitiva la vamos a ver con el correr de los días, pero vamos a salir ya con un planteo político al movimiento obrero y al activismo denunciando este carácter, reclamando un programa de liberación, plan de lucha, denunciando que ponen la jornada al servicio de la acumulación electoral de la oposición, de los Wiener y de los Macri. Esto es muy importante, de los de la Sota, muy importante. Hay que abrir políticamente. El problema es político. El problema es político. Por eso le reclamamos un verdadero plan de lucha y no una jornadita donde nos tengan entretenidos y nos embolsen a la izquierda en un cuadro de este tipo. Por eso a lo mejor si vamos, le vamos a querer dar una característica definida de frente de izquierda, de Partido Obrero, de posición política, de disidencia. No vamos a compartir
palco ni nada, y todavía quiero ver si vamos. Quiero decir, hay que ver cómo evoluciona la jornada. Hay que verla. Nosotros, si hay un gremio que para, nuestros trabajadores van con ese gremio. Hay que ver la característica. Pero lo importante es lo que nos orienta para intervenir. No hay que ir con recetas preestablecidas en este cuadro político nacional. Hay que intervenir en la crisis. Y el problema es la alternativa política de los trabajadores y de la izquierda en la crisis. Le digo lo último que se lo dije al periodista, por eso me quedé ronco. Estuve discutiendo media hora al lado de los bombos el día de la movilización de ferroviarios con el tipo de La Nación, que me dice, no entiendo por qué ustedes discuten de Grecia. Entre los grupos de izquierda discuten de Grecia. Bueno, demostró ser medio asno, pues no sabía nada de Grecia. Bueno, Grecia, en primer lugar, es el incendio mundial, porque es el país más afectado de Europa, que ha puesto en crisis la existencia misma de la unidad europea y es el epicentro de la crisis capitalista mundial. En segundo lugar, por el proceso político. Tenemos un partido hermano, bla, 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 y hay una agrupación de izquierda de tipo centrista, que no es como nosotros, pero que saltó de un 3 a un 16%, 2 meses después al 26%. Es decir, se produjo un violento giro político a la izquierda. Y después hablamos de algunos otros países o lo que fuera. Ese problema político en la Argentina puede estar planteado en este momento. Se cae el gobierno. Políticamente se disgrega, se desintegra, entra en contradicción con todas las clases sociales, problemas de crisis, gira a la izquierda la universidad, como la estamos viendo girar a la izquierda. Nosotros tenemos que tratar de ser el Syriza argentinos. Es decir, que la izquierda revolucionaria, a diferencia de Grecia, donde es otra izquierda, canalice un eventual giro político. Primero que no lo canalice la derecha, porque la candidata a canalizar de una u otra manera algo van a inventar, como Brasil cuando inventó a Fernando Collor de Mello, tipo buen mozo, todo lo demás, no le duró mucho, pero inventaron un candidato y lo pusieron de presidente. Si el gobierno kirchnerista entra en una crisis terminal, van a inventar. ¿O usted cree que no van a inventar? Los candidatos a capitalizar la crisis es la derecha. Nosotros tenemos que tener una fuerte intervención política para que el que canalice la crisis sea la izquierda. Y naturalmente va a haber un capítulo extraordinario en la batalla electoral del 2013, están todos pensando en eso, y vamos a intervenir en la lucha de clases, desarrollando la lucha contra la burocracia sindical, de la juventud y de todo lo demás, pero pensando en la cuestión del poder y por lo tanto en el problema político del 2013. Bueno, abrimos el debate. Muchas gracias.